Ela nasce 24 de junho de 1964. É cantante e compositor. Hoje noite, nós também papo com Juan Rodríguez. Eu conheci como El Ñaco. Sabe o que diz? Ei, Chiqui, pode ajudar-me com coisa que passou, então mira aqui que o tempo está aqui dentro, não. Pode ajudar-me aqui que o tempo está aqui, não, ame? Mas, meu brother, quanto biame bisabo, não? Tem um acumbrelo, meu brother. Ah, você chega tempo todo, mano. Sim, só. Tem um acumbrelo, você que dia você sim, amo de Deus. Vai que tem um cara aqui. My Eye Optical. Manter vista. My Eye Optical, antes óptica antiana. Também de uovo, medir pressão de uovo, constatar catarata. Trecha todo tipo de bril. Trago certificado. Rebaco para AFBW e ACU. My Eye Optical. Telefone 717-8815 e 795-8815. Pá, bom mira, bom maneira, mãe. Na My Eye Optical. Aí não vou me setar. Magic Grill. Sentir a diferença cerca de nós. Grill al carbón, com um milhão grill aqui na Bonaire. Um lugar familiar cerca de nós para comer e desfrutar de família. Nós temos área privada para festa disponível. Abrir de geração para já domingo, foi de 14 da tarde. E também com os Kids Corner com Bonsor e Pool. Tudo isso aqui na Magic Grill, na Terra Corá. Magic Grill, 785-9802. Sentir a diferença. Plataforma Farandulero TV, programa carregado com entrevista e farandula, com cobertura de turnos islanang, apresentado por Sadi Claber. Todo domingo à noite, metade de 10 com repetição, já webs 10 para 9, sente aqui na nossa TV, o canal Netamente Boneriano. Plataforma Farandulero TV, apresentado por Sadi Claber. Cas de emoção. Camina nos cria espaço para crescimento mental, emocional e assim elevar a vida personal. Não te importa a raça ou sexo. Cas de emoção. Vitamina para mente, alma e espírito. Não perder. Cas de emoção. Turjalo na noite metade 9 aqui na Nos TV, e canal Netamente Bonariano. Herencia da história, cultura e natureza. Nos grande nanta bina palavra para conta-nos na vida. E barrio na una na lanta, escola com na abai, trabalho com na asi e hopi mais. Tá importante para nós a nossa história, passar que nos está. De onde nós sabim, passina sa, na onda nós me se vai. Herência do nabo é llave de passado e é porta para o futuro. Share nos website que você não quer den exterior e lá ganam também experienciar nos programação www.nostvbonera.com. WAC Nos TV, uma kubota. Televidente, boa noite. Bom menino em outro. Dá-lhe clave à noite. Camina nós está conversar com nosso artista na de Bonaire, nosso artista na Boneriano e nosso artista na que está movendo aqui na Bonaire.
Seguro, todo dia domingo à noite, vou poder desfrutar de Esaki e para conhecer mais a fundo, esse um que você mira cantando a Kiaya, a Fribacaya, cantando com banda, e para você, de onde ela começa e de onde ela vem, de qual aqui. Hoje noite nós temos outro invitado, de Dale Clave, e nós vamos papo com Juan Rodríguez, yo conocí como Ñaco, el maniático de Nueva York, el hombre que brinca como un canguro. Como ¿eh? un canguro. Así es. Sí. Ñaco, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Danke por la invitación. Danke a vos. Danke por aceptar nuestra invitación del programa. Vamos a empezar. Ya. Y para nos ver papi rato, para tú regresar de una Ñaco viene con el começar. Todo es importante para nós ter fe começamento de qual. Conta-nos, Ñaco. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Bonairo. Bueno, Giovanni, déjame decirte que cuando yo tenía 6 años, me gustaba la música. Pero tú sabes que a veces uno no tiene fuerza para la música, ¿tú me entiendes? Viví en el campo. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo, ¿De qué parte? San Juan de la Maguana, Ok. donde salen los mejores bachateros. Ok. Claro. Ok. Bueno, la gente me conocía como artista teniendo 6 años. De ahí, fui subiendo y yo cantaba en los colmados, en una lata, con algunos amigos míos. Y el artista era yo. Me hacían ronda la gente, los muchachos, yo cantando. Pero Pequeño. sí, pero yo cobraba, Giovanni. A mí tenían que pagarme obligado. Pero, Sí. pero yo cantaba. Ok, Le gustaba ok. mi música. Ah. La primera música que me aprendí fue de la música de Luis Segura. Nunca me gusta imitar a un artista, pero muy bien sabe como mi compositor, mi madre que tú fuiste, canto mi canción de Luis Segura muy bien. Tengo buenas... Luis Seguro de donde es leyenda, ¿no? Donde- exactamente. Bueno, el donde- bachatero donde- más. donde están a comenzar. Para comenzar, es bachata. Eso, correcto. Bueno, de ahí seguí subiendo. ¿Tú sabes cuánta gente? Vamos a decir cómo se dice, bueno, en español dice tumbé en un festival de música. 31 personas. Me gané el trofeo. En serio, Giovanni. Sí. Sí, señor. Luis Segura llegó a cantar en un lugar... En un festival. un festival de música, como quien dice. Luis Segura fue a cantar a mi pueblo, que se llama Sabana Alta, San Juan de la Maguana. Ah, Y en ese tiempo había cosas de patronales. Estaban buscando nuevos talentos. talentos. Bueno, había más de 50 personas cantando. Ok. El último era el Ñaco. El mejor, porque la gente sabía que yo iba a ganar. Y me acuerdo yo que una canción que no se me olvida, de Luis Segura, porque yo siempre comencé a cantar con la canción de Luis Segura siempre. Donde quiera, cantaba con mi canción de Luis Segura. Y me decía uno que cantaba junto conmigo, quédate atrás, Ñaco, que yo sé que tú vas a ganar. Tú cantas mejor que yo, porque tú tienes una buena voz alta y domina bien la palabra. Digo, no, tranquilo, que el premio no lo vamos a ganar tú y yo. Había un trofeo, Giovanni, y 2 cajas de cerveza, nosotros no bebedores, imagínate. ¿Cuántos años tú tenías? Yo tenía, cuando ese año, 15 años, como 15 años tenía. Yo no llegaba a 16 años. Como 15 años bebiendo Bebiendo cerveza y romo y brugado. Yo nunca dejo de beber, Giovanni. Yo soy bueno, tú me conoces. Todo el mundo, Bonaire completo me conoce. Sí, sí. ¿Quién soy yo? Bueno. Salían todos esos participantes, Giovanni. El Ñaco, una bulla, el maniático, el Ñaco. No me decían maniático, me decían Ñaco. El Ñaco. El Ñaco. Me es maniático de aquí nada más. Sí, el maniático está aquí hoy. Me dieron el micrófono, muchacho. Y en verdad, Giovanni, nunca le había puesto la mano al micrófono. Porque yo cantaba era con stand. a mano, así, como cantaba como con Calito y el paisa que murió, el guitarrista, a boca así. Y yo le puse la mano, sí. Ok. A boca, sin nada. Sin nada, Así, sin micrófono. sin Claro, nada. sí, así era que nosotros cantábamos, yo cantaba ahí en mi campo, así. Ok. Cuando habían 3 micrófonos parados así. Yo le dije al tipo, búscame el mejor.
porque yo voy a ganar este festival hoy. Bueno, habían jurado, pero el que manda es el público. Claro. Me acuerdo yo que canté canté una canción que la gente, muchachos, mira, a mí me hicieron una bulla, Giovanni, mira. No me dejan cantar ni entera. Eso fue un bullizo, muchachos. Tuve que comenzarla de nuevo. Yo tuve que cantar la canción 3 veces. Imagínate. El más popular, regalador y todo. Mira, y yo le dije, cuando yo canté esa canción, yo mismo me engranejé. Y Luis Segura estaba ahí. Okay. Porque Luis Segura estaba cantando ahí en su grupo. En ese tiempo Luis Segura era un hombre que tenía fama, no tanta fama como... Ya, te estoy hablando de muchos años, Giovanni. Tenía su fama, pero no es como la tenía No, ya. pero mira, ven acá, una pregunta. Ese tiempo, aún en la bachata estaban en los bares y cabarets. Claro, claro. Estaba Paniagua, Luisito Segura. Bueno, ahora no se canta bachata, Giovanni. Antes que se cantaba bachata de sentimiento. De sentimiento. Sí, Paniagua. Muchos artistas que son viejos ya, que hay muchos que han fallecido. Sí, ¿Comprende? claro. Que son como Paniagua. Chiquitica, dime por... No, muchachos, esas son canciones. Sí. Y digo, dale para allá que el maniático va a comenzar. Cuando yo comencé a cantar, Giovanni, no me dejan cantar la canción. ¡Hey, ñaco! ¡Hey, ñaco! Y ¿cómo se llama? Los jueces. Los jurados. Sí, los jurados. Tranquilo. Volví a cantar la canción. Digo, pero calle, déjenme cantar porque me van a cansar. Entonces, el día te prometía como que un micrófono. Un micrófono en mi mano, nunca había cargado un micrófono. Bueno, ese entonces, mi mamá murió. Yo tenía ya 17 años. En ese tiempo, ya a los 17 años, mi mamá murió. Cogimos para la capital. La capital. Con mi papá. De ahí mi hermana se casó con un muchacho. Bueno, en el tiempo, hace tiempo, traje unos CD que cuando él grabó unas canciones, ahí tenía yo 4 canciones que yo mismo la había compuesto. Sí, y comenzamos a tocar en un Grupo Pereira, se llamaba ese. Bachata. Sí, bachata. Éramos 6. Sí. Pero Félix era un tipo que cantaba y también dominaba la guitarra. Ah. Que yo nunca pude tocar. Pero como vocalista siempre siempre yo era último. Okay. Como me dejaba tú siempre con merenguito. Y, No, como claro, siempre. claro. Bueno, Sí. yo tuve en la oportunidad de decirte, como he tenido la oportunidad de cantar con algunos artistas, que tuve la oportunidad de cantar con Luis Segura. Luis Segura me conoció a mí en un lugar que dicen El Torito, en Villamella, corriendo para ir en un lugar que dicen Guaricano, donde yo tengo mi casa ahí. Y estábamos nosotros, íbamos a tocar en un lugar que le dicen La Vieja Habana. Ahí lo que se canta es son. Pero ese tiempo había una fiesta y nos pidieron a nosotros para que cantáramos 3 horas. Nos paramos ahí en El Torito y ahí yo vi a Luis Segura. Y Luis Segura me conoció de una vez. Me dijo, tú eres el muchacho que cantaste hace 3 años en un lugar que dicen Sabanalta. Luis Segura estaba jovencito. Digo yo, claro, yo canté ahí, me gané, que tumbaste toda esa gente y la gente abajo. Digo, sí. Y yo le dije, usted puede darme una oportunidad de cantarle una canción, porque nosotros estábamos muy temprano. Claro que sí. Y le canté Pena. Pena. Oye, no igual que él, pero le gustó mi voz. Y después que vine aquí a Bonaire, después que vine estando en Santo Domingo, toqué en muchos lugares. Pero Giovanni, lo que pasa es que cada persona nace con su suerte. Claro, claro. Cada persona nace con su suerte. En la verdad, no te digo que no tuve suerte en la música, porque en realidad en Bonaire soy famoso, aunque no tenga dinero. Y te agradezco a ti, que fuiste, a ti, a Edgar, que fueron mi manager. Y tengo un público maravilloso, porque donde quiera que voy, gracias a Dios, el público, el Yaco me hace un coro. Sí, pero dice que nuestro papi de Bonaire. Ya, ok. Vos contanos de Santo Domingo. De Santo Domingo. Bueno, después estuvimos tocando en muchos lugares. Nosotros, después, él se divorció de mi hermana, tuvimos problemas. Me buscaron para otro nuevo grupo. Estuve tocando en otro grupo. No ganaba muchas cosas, ya no se pagaba muchas cosas. Pero por lo menos, a mí siempre me gustó la música, Giovanni. No a veces por el dinero, sino
la música me vive, me Sí. atrae, ¿tú me entiendes? Sí, claro. Nosotros íbamos Giovanni, a tantos lugares íbamos a cantar, pero ya, tú sabes, no es igual como ahora, que ahora se paga. Y ese grupo tenía 9. Nueve. Sí, y no tocaban 80 pesos. Estoy hablando de muchos años. 80 pesos era, no era tanto, pero Ese tiempo claro, era nosotros dinero. tocábamos- Ese tiempo en era ese dinero. tiempo nosotros tocábamos 3 y 4 fiestas, estábamos igual que Anthony Santos. Y tuve mucho tiempo tocando, cantando ahí en Santo Domingo por muchos lugares. Y un lugar a donde yo canté, nos invitaron allá en Sabanarta, en el lugar, un señor que es un español, él murió hace muchos años, eran 2 hermanos, en el bar. Nos invitaron a tocar en la banda. Y eso fue un bullizo. Mira, Giovanni, yo me acuerdo de eso, muchacho. Yo tenía mi trofeo, yo tenía toda mi vaina, lo que pasa es que eso se pierde con el tiempo. Sí, tú sí, sabes. claro, uno Tenía- sabe. yo tenía más de 4 trofeos. Y después nos paramos de la música, tú sabes. Yo me casé. Casé con la mujer que traje aquí a Bonaire. Vinieron problemas por la música, porque ya yo era un papi chulo. Como siempre aquí. Como en Bonaire, todas las mujeres que he tenido. Papi chulo. Sí, le he perdido porque creen que yo soy Ricky Martin. Pues. Ni tan lindo soy. Entonces, y tú sabes, Giovanni, que el que está en la música tiene que estar en el medio. Obligado. Tiene mucho afán. No es que tú. No, que tú eres novia mía. No, son fans. Mujeres que son muy celosas. Demasiado luz. Y claro. te ven que si una persona, ay, pero el ñaco llegó ahí, da un besito por aquí, la mujer de una vez comienza. Mira, la mujer rara vez se entiende de eso. Las mujeres no entienden. No de entienden eso, esa no cosa. entienden. Que uno es. No entienden. no Si le entienden. entendieran que esos artistas cambian al año cambian 3 y 4 mujeres, artistas, porque no aguantan, las mujeres no aguantan ese golpe. No aguanta esa carga. No aguantan esa carga porque el artista le pegan la fea, la bonita, la que tiene dinero, la que no tiene. Claro, sí. Con tal de estar con ese artista que es un artista, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces me pasaba siempre, después que me casé, tuvimos problemas después que tuve la primera hija, llamada Norquele, que tengo en Holanda, y dejé la música. Oye la historia ahora, dejé la música, Giovanni. Ah, Después volví a la música otra vez. La mujer mía comenzó a tener problemas otra vez conmigo, porque yo a veces, nosotros fuimos a un lugar, le dicen Punta Cana, yo creo que tú estabas allá. sí. estaba Nosotros allá. tocamos en un lugar ahí cerquita de Punta Cana y tuvimos que amanecer, porque el hombre le dio la gana de que teníamos que amanecer porque la fiesta iba a seguir. Y nosotros fuimos por 3 horas a tocar ahí, pero el hombre no pagó bien. Pero ven acá, allá la gente gusta la fiesta, Sí, ñaco. sí, allá se amanece. Se Allá amanece. tú comiences, allá no hay. Ahora mismo hay un toque de queda de que la cosa, antes, tú sabes, hay toque de queda que tú tienes ya a las 12. A las 12. Ya tú tienes, no, sí, a las 12 tienes que cerrar los negocios ya. ¿Y por qué? Porque ya esa es la ley que hay allá en Santo Domingo. Que hay mucha delincuencia. y Sí, eso. demasiada delincuencia. Allá tú no puedes estar porque de una vez una persona te puede atracar a cualquier momento. Entonces, por Bueno, eso, Bueno. stop a las 12. Hay muchos problemas Y, con eso y también. entonces la gente sigue rumbeando en Sigue casa. rumbeando allá adentro. En casa. Allá adentro, sí. No adentro del bar, no Ah, se cierra. Pero la policía llega y te abre y te mete una multa. Pues. Ese es un problema. Mejor ellos cierran. Sí, sí. Porque acá hay mucha delincuencia. Ya, Bueno, ya. amanecí, Giovanni. Pero yo lo que estaba cantando, yo amanecí que tenía los ojos así, loco, y la garganta de tanto cantar, porque había dos artistas y el otro, no, tú sabes que mi voz es una voz, bueno, yo que antes cuando estuve aquí, yo estuve cantando ¿cómo que se llama? Por ahí por donde Sisi. Estuve cantando ahí con Proyecto 3 Ah, y nos vimos, nosotros corrimos mucho con él, y él fue a verme cantar a mí. Después canté aquí en Flamingo. Sí, ahí me dio la oportunidad de cantar ahí, canté 2 canciones junto con el Bajimbú, no sé si tú lo conoces, con Joker Cerante, que en paz descanse. ya. Y él me dijo a mí, tú la voz que tú tienes se parece a la mía, porque tú tienes una voz alta y fina. Ah, si tú tienes una voz natural, eso es lo que tú tienes natural. eso es- Exactamente, sí. Y no lo dice él, lo dice la gente, Sí, toda la sí. gente lo dice, que yo tengo una voz. Y mira, yo, a lo que yo bebo, fumo, a mí no me hace daño la voz, ¿sí o no? Cuando estamos tocando un lugar, dale ñaco, vale para allá. Bueno, sí. Mi voz es una voz que Dios me la dio, aunque, pero vuelvo y te digo, me siento muy contento de ser lo que soy
Y vuelvo y te digo, tengo un público muy maravilloso. En Bonaire, muchachos. Y allí en Santo Domingo, yo tenía un lugar que dicen Guaricano, un lugar que le dicen Lo Feo para allá arriba. Había una discoteca ahí que nosotros íbamos a tocar ahí. Y cuando yo iba, Giovanni, ni Ricky Martin, ni Anthony Santos. Llegó el Yaco, llegó el Yaco. El coro, tú sabes que yo hago mi canto y hago un show. Romo, chacho. Nosotros amanecíamos bebiendo ahí, Giovanni. Pero lamentablemente nunca tuve la suerte en la música, como hay personas que tienen... Bueno, internacional. Sí, y eso. internacional, porque nunca tuve suerte con eso. Y mira que yo canté en mucho... ¿Y por qué? Porque mira, la gente te oye, en Nanta Tendebu canta. Nunca no hay ni una oferta. Nunca tuve eso, no. Ni mi cuñado. Mi cuñado tiene bastante instrumentos y cosas allá en Santo Domingo. Porque nosotros vivimos en las Américas. Él vivía ahí en la casa de la hermana mía. Te voy a decir una cosa, Giovanni. Cuando vino Teodoro a Bonaire, llegó un amigo mío, se llama Moreno, mi íntimo amigo, que era el tipo de la guitarra que vergaba en los lugares, en las colmadas, en los bares cantando. Él estaba tocando ahí con él. Llama Feli. Dice, él no me conocía muy bien, digo, porque está viejo, ¿sabes? Yo le digo, Feli, me dice, pero ñaco, pues nosotros nos vimos, éramos pequeños. Mira. Y él está con Teodoro, uno de los guitarristas, claro. Y nosotros estuvimos tocando en muchos lugares, él tocaba en la banda, como guitarrista. Él era un segundo y después se volvió un primera. Pero mira, aquí hace falta eso aquí. Que no hay Ñaco. guitarrista. Que no hay, ¿por qué no? No. Y todos los que están trabajando aquí en Ñaco, ¿qué pasa? No hay No guitarrista. hay. Giovanni, tú sabes que Necesitamos un guitarrista nosotros, habiendo tenido un guitarrista, que nosotros tuviéramos una banda bacana. Bueno, claro. Porque claro. tú sabes la gente que me han propuesto a mí hacer banda aquí, pero no hay guitarra. Aquí el único que puede hacer algo es Flores, Es Flores. pero no mucho. No. ¿Tú me comprendes? Sí. Pero uno con un Porque guitarrista... no es su cosa, ¿no? No es su cultura. No es su cultura, No es su no es- cultura, no es su por eso cosa, te ya. digo. A pesar de que no hizo todas las músicas. Sí. Toda la bachata no la hizo y quedaron bien. Él lo hace bien, pero no es su... No es su cultura, sí. Especialidad, como Eso es lo mismo. Yo no puedo cantar bonariano, papiamento. No, claro. Porque eso no es mi criollo tampoco no es su Eso no es mi cultura. No puede cantar un criollo. ¿Tú me entiendes? Por eso. A mí me gusta cantar inglés, no lo puedo cantar porque eso no es mi cultura. No, pues es coisa así nacional. Cada quien vive en cosas. Yaco tampoco lo mocando pieza criollo. Pues no está su cosa. Nos digo que es realístico. Sí, porque uno Así no es, puede claro. hacer lo que uno no es, ni poner de lo que uno no es. Pues sí, Giovanni, entonces yo tuve en muchos lugares, tuve con fiesta cuando me nació la otra muchacha, se llama Angeli, ahí tuve más problemas. Y yo quería a mi mujer, yo no quería dejar a mi mujer, ya tenía mis hijos. Yo era un hombre que me gustaba la música, me gustaba toda la cosa, pero yo era un hombre muy tranquilo. Yo me vine a dañar un poquito en Bonaire, porque aquí, tú sabes que aquí, eso no es fácil. Y cuando ella tuvo la hija mía que se llama Norkelly, que está en Holanda también, tuvimos problemas y ahí dejé la música. Y me puse a trabajar en un lugar que le dicen Inca. Dejaste la música para tu familia. Por mi familia, sí, Sí. dejé la música. Después, en ese tiempo, ya era mucho tiempo, ya. Entonces cuando estaba trabajando en ese lugar, me salió el viaje de Bonaire. Ya. Un amigo mío se llama Francisco, muy amigo mío que murió, que descanse en paz. Aquí en Bonaire fue a Santo Domingo y murió de una trombosis. Muy triste y lamentable el caso. Mi mejor amigo que yo tenía. Bueno. Y duré 2 años para poder venir aquí cuando él me dijo, Ñaco, vamos para allá, te necesito allá, porque como albañil que yo era, yo me puse a trabajar en albañilería. Después allá yo aprendí albañilería. Sí. Decía, no, yo me voy aquí. Ay, tenía una guagua. Como dicen guagua de concho. Yo conchaba allí en Guaricano, un lugar donde yo vivo, allí tengo mi casa. Puedes preguntar el que tú quieras, porque toda la gente me conoce allá. Y yo ganaba bien, yo vivía bien, lleno de polvo, pero con plata. A mí no me faltaba dinero. Yo me levantaba a las 4 de la mañana, que recogía los mercaderos, y me iba para mi casa a acostarme. A las 11 salía, hasta las 7 de la noche. Y me llevaba el bollo de plata todos los días. El plátano, el guineo, la yuca, la vaina. No me faltaba dinero, porque el que concha, el que tasea acá con conchar, no falta plata. Ok. Duré 2 años para venir aquí, Giovanni.
A los 2 años le dije a Francisco, vámonos para allá. Voy a durar 1 año en Bonaire, porque no conozco, no quiero dejar a mi familia sola. Y cuando yo llegue, si la cosa la veo bien, me quedo allá. Si puedo traer mi familia, me quedo. Bueno, cuando vine aquí la cosa estaba bien. Duré para Tony trabajando 13. ¿Qué año para llegar aquí en allá? En 93. 93. El día 2 de mayo del 93 llegué yo aquí. Un domingo, me acuerdo yo. Eso no se me olvida nunca. Llegué, Giovanni, y yo vivía en la calle Unión, Camino Rincón. Ahí fue que me quedé con mis amigos, había unos 7. Había un moro, Giovanni, con gallina que me guardaron a mí. Mira, yo no comí, Giovanni, yo me fui en lágrimas, porque yo nunca me había dejado a mi familia sola en ninguna parte. Sí, claro. Y mis hijas, tú sabes. ¿Sabes qué me hizo? Un amigo mío me dijo, mira, ñaco, yo te voy a quitar solo porque así llegué yo. Digo, no, y a mí como me gusta el alcohol. Había playa ese día, ese domingo allá. ¿Sabes para dónde me llevó? Para LAC. Ahí estaba Calixto. Y el chino. Y con la cosa, ¿cómo se llama? Con la vaina, una guitarra grande. Sí, guitarrón. Y me dio una Amster. Yo vivía Amster. Voy a comenzar a cantar ranchera. Espérate, me gusta esa vaina, me gusta. Y yo digo, dame otra. Le digo, ¿cómo se llama ese grupo? Yo fui allá porque como yo. Calixto me dijo, me llama Calixto, el chino, había otro, me acuerdo, el Paisa. Paisa que se murió. Ajá. Y Yubi. Tocaba guitarra. Sí, y Yubi. Ajá. Pero Paisa hacía la guitarra, lo que sea, pero hacía cualquier música de una vez, a lo rápido. Sí, pica bien. Sí, picaba, te picaba. Bien, sí. Y Carlito se copiaba de él, pero Carlito también me hacía la cosa, pero en ese tiempo. Le digo, ¿cómo te se llama? Me llaman Andrés, fulano y fulano y fulano. Yo me digo, ok. Pues yo acabo de venir de Santo Domingo y me quiero ir. Y estoy triste con los lagrimones ahí, loco, pero bebiendo, no dejaba la cerveza. Le digo yo, Andrés, a mí me gusta, me encanta la música. Yo he tocado en muchos grupos en Santo Domingo. Ahora vine para acá, pero espero que pueda encontrar algún grupo aquí que pueda establecerme. Y me dice, ¿te quieres cantar alguna canción? Digo, bueno, vamos a cantarle una del Molden, me acuerdo yo. Cántame un pedacito. Ok. Ñaco, Chacho, se fue abajo, Giovanni. Yo le canté con él, ahora te viene el cuento, porque es un cuento, loco. Le canté 2 canciones. Y ahí me regalaron 2 cervezas de esa misma, porque él bebía antes también. Me dijo, podemos cantar cada vez. Hay una señora que se llama Carmen La Pierna Dominicana, que abajo de Pekín había un negocio acá abajo. Ok. Y él tocaba ahí cada vez. Me decía, yo te voy a invitar para que toque conmigo en los lugares. Bueno, comencé a tocar con él, donde quiera, y no iba, no. Después me invitaban para LAC. Ok. Bueno, después Roberto oyó que el maniático estaba en Bonaire. Dice, ¿quién es el maniático? Yo quiero ver ese maniático, porque me dicen que canta bien. Yo me iba con Roberto para toda parte, loco. Roberto tenía, me acuerdo yo, una computadora pequeña. Más nada. Donde quiera no íbamos. Y un micrófono con su espuma aquí. Oye, fácil. Fácil, dámelo. ¡Vaya, Yaco! Nos fuimos para otra montaña, para arriba, para un conuco que había para allá atrás. Y mira, muchachos, lleno. Por todas partes yo me iba con Roberto, donde quiera. Yo iba con Roberto. Después, con el tiempo. ¿Te acuerdas de Glenn López que vive en La Portuguesa? Vamos a hablar de eso, pero mira. Sí, dime. Nos tempo chega, barato. Ora que nós vim back, nós para pedir aí. Já. Nós trabalhamos com corte comercial, sonamos, ou já nós promete tempo chega aqui, já com papia. Segundo, é não nem hala você. Vai com disse. Ei, Chiqui, puoi aiutarmi con cose che passano? Mira aqui que o tempo tá aqui dentro, não. Puoi aiutarmi aqui que o tempo tá aqui, não, amigo? Mas, meu brother, quanto biame bisabo, não? Vou ter um com brelo, meu brother. Boa, você chega tempo todo, mano. Sim, vou ter um com brelo. Você que dia vou assim, ambo de Deus. Qual que é tempo cara aqui?
My Eye Optical. Mantirong vista. My Eye Optical, antes óptica antiana. Tami di uovo, mi depressão de uovo. Constatar catarata. Trece todo tipo de bril. Tatraco ZVK. Rebaco para AFBW e ACU. My Eye Optical. Telefone 717-8815 e 795-8815. Pa, bom mira bom maneira, mãe? Na My Eye Optical, ay nambo me seta. Magic Grill, sinta a diferença cerca nós. Grill al carbón, com um milhão grill aqui na Bonaire. Lugar familiar cerca nós, por comer e desfrutar de família. Nós tem área privada para festa disponível. Abrir de geração para já domingo, foi de 14 da tarde. E também com os Kids Corner com Bonser e Pool. Tudo isso aqui na Magic Grill, na Terra Corá. Magic Grill, 785-9802. Sinta a diferença. Plataforma Farandulero TV, programa cargado com entrevista e farandula, com cobertura de turnos islanang, apresentado para Sadi Claber. Todo domingo à noite, metade 10 com repetição, já webs 10 para 9, sente aqui na nossa TV, o canal netamente boneriano. Plataforma Farandulero TV, apresentado para Sadi Claber. Cas de Emoção. Camina nos cria espaço para crescimento mental, emocional e assim elevar a vida personal. Não te importa a raça ou sexo. Cas de Emoção. Vitamina para mente, alma e espírito. Não perder. Cas de Emoção. Turja luna noite metade 9 aqui na Nos TV, o canal netamente bonariano. Herencia da história, cultura e natureza. Nos grande nanta bina palavra para conta-nos de nam vida. E barrio na una na lanta, escola com na abai, trabalho com na asi e hopi mais. Tá importante para nós a nossa história, passar que nos está. De onde nós sabim, passina sa na onda nós me se vai. Herencia do nabo é llave de passado e é porta para o futuro. Share nos website kubo sernan keri den exterior y laganan tambe experiencia nos programación www.nostvbonaire.com. Wak Nos TV, una kubota. Televidente, nós temos de duas partes de Dale Clave à noite, mas é gezellig mesmo. Nós estamos papeando com Ñaco, el maniático de Nueva York, el hombre que brinca como un canguro. Párate quieto. Prometo que não sigue, não se chega na Glenn Lopez hoje, pero prometo que não sigue. Canta pieza, Ñaco. ¿Dónde queda? Dale un pieza, un pico. Suave. Dale un pico, dale un pico. Dale un pico a Luis Segura, No, Luis Segura, tampoco. Eso, vamos. Dale. Ay, pena, es lo que siento en mi alma, porque esa mujer a mí no me entiende y me hace perder la calma. Ay, mírame, ya tú me tienes cansado, te llamo por todas partes y nunca tú eres feliz.
amor, si no eres conforme, si yo a ti te lo di todo, ¿qué más quieres tú de mí? Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida que te dé todo el cariño que quizás yo no te di. Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida que te dé todo el cariño que quizás el ñaco no te dio. Eso. Oye, Jacob, ¿qué tú payas? Hombre. Pero estamos Sí, bien. ¿vos boté mic back? Sí, estamos bien, estamos bien. Ok, sí, no, boté. Vos estás cantando, ¿qué tú payas, Jacob? Oye, y la canción va bien ahí. Bueno, no se papi de Glenn López, cuéntanos. Tú sabes, el tiempo, oye, es una historia. Glenn López me encuentra y me dice, este es el hombre que yo necesito, ñaco. Te necesito en mi banda, por eso ellos lo que cantaban eran Ro. Sí. El hijo Ro es Ro. Sí, sí. Bueno, ¿vos te acordás de esa? Me toca. Bueno, tú estabas junto con en el grupo, Giovanni, ¿te acuerdas, no? Claro. Empezamos a cantar para allá y dale, ñaco. Yo me acuerdo. Tocábamos aquí en varios lugares. El último tiempo me acuerdo que tocamos en Lagún. ¿Tú te acuerdas, Giovanni? ¿Cómo la haga, Jacob? Para, ¿cómo se llama el gallo ¿Viste ahora para quién? Pero no se Bueno, va a Lagún. sí. No se va a Lagún. Tenemos que estar el lugar en Lagún. Ya. Allá. Sí. ¿Vos acordás el día que viste a cantar Morden? Esas canciones eran duras. Jacob, guarda, te lo di conta, Jacob, a quebra, su camisa fez su curva, el DJ. ¿Vos te acuerdas, Jacob? Arrancamos su camisa, es bueno, arrancamos su camisa, quebré, fez su curva. Ya. Con serio, mi Tenía avisamos. un problema con mujer conmigo, le quitaba mi copy. Ni Anthony Santos, ni Julio Iglesias, Giovanni, me avisaban. ¿Viste acuerdas, coi? Con serio, coitado. Ey, la mujer Yalú. Día como mire, coi. Giovanni, es increíble. Increíble. El Hopi problema con el mujer mitina antes. Pero a otro, si tú te acuerdas también, un día más, nos está tocando el mismo lugar, ¿no? Nah, Lagún. En algún mes. Ah, Porque ese Polo Mata, sí. me acordaba, ¿no? Sí. Estaba contando el Morden. Yo creo que te acuerdas. Polo dice, había un mueble ahí, ¿no? Antes Polo dice Polo, si tú me cantas esa canción 2 días, yo te doy 750 florinas. ¿Me acuerdas, no? Tiempo Era diferente. un cheque. Sí, me Era acuerdo. Increíble. Eso hace años. Increíble. Hopi ahí pasaba. Eso Hopi ahí hace pasaba. años. Después que nosotros salimos de tocar, entonces estuve tocando con Clery Charón, ¿vos conocés? Con Elvis Rodríguez. Ah, sí, algo Sí, claro. Ah. Ellos le armaron un ¿Cuántos grupo. años ahí trataba? ¿Vos te acuerdas ahora? Es un año, me acuerdo de años ahí, sí. ¿No? Me Ok. acuerdo, Hopi año. Saben pasar. Bueno, está 7-7. Nosotros tocamos ahí, yo estaba cantando el pollito con Elvis, pero yo tenía risa, porque yo decía, dame del pollito, y Elvis tenía un pito de esos de juguete, yo tenía una risa allí, y decía Elvis, canta, ñaco. Después nos fuimos, estuvimos tocando con Zona Caliente, no sé si tú conociste ese grupo en Curazao. Yo ya creo que ese grupo no existe más. Zona Caliente, en Curazao. De Curazao, sí, claro. Ah, sí, ok. Estuvimos en LAC, en el lugar que el río, el mar se lo llevó abajo, el primer lugar de LAC. Ah. En ese lugar viejo. Sí, Laxoid. Sí. Ah. Ahí estuvimos tocando con Clenny Charón, tocamos hasta las 3 de la madrugada. Ah, ok. Ellos tenían un grupo y yo era el bachatero de ese lugar. Giovanni, yo he sido famoso, Giovanni. Giovanni, a mí lo que me Allá en Santo Domingo, en Bonaire también. yo lo que necesitaba era, bueno, ya tengo 60 años ya. Y todavía me sigue la música porque la gente me busca para cantar. Y mi voz está instantablemente. Y cada vez se pone mejor. Estoy un poquito conmigo, tengo un poquito de gripe, pero mi voz, Giovanni,
gracias le doy a Dios, porque nunca he tenido cosas de mi garganta. Cuando estoy cantando no me sofoco, Sí. mejor me sale mi voz, mejor. Sí. Eso le doy gracias a Dios. Más trago, más Más mejor. trago, más canto. Más caliente. Oye, y mi voz sale, pero fina. Después, Giovanni, ¿qué pasa? Cuando estuve con ellos, duramos tiempo, sí. Creo que estuve cantando un tiempo con Happy Band. Sí, ¿no? Sí, Ok. sí. Ok. Estaba Chofi con la trompeta. Ah. Sí, ahora me acuerdo. Ah, ok. Con el saxofón. Sí, con el saxofón. Sí. Después estuve con Giovanni, Marcela y ¿cómo se llama? Edgar. Egal. Pero ¿quién te trajo aí? Porque você agora não estava no trem de escola de música na De praia. música ahí, sí. Quem te trajo aí? Ahí quien me trajo fuiste tú mismo. No, No. el que me trajo fue cosa. Tu hermano, ¿cómo se llama? Edgar. Edgar. Sí, porque yo era un artista ya reconocido en Bonaire y famoso. Of the merenguito bingo. No, merenguito no. 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 Ah, Después fue que ustedes comenzaron a ensayar conmigo ahí en playa. Sí, me te Hasta acorda. canté que ahí, sí. Me te acorda. Comenzamos que yo me quedaba, ya tú sabes que bachata, las músicas que estaban cosas, ¿cómo se llama? Comenzamos a ensayar. Sí. La gente que tú eres un buen maestro, no hay que hablar mentira, tú eres un buen maestro, Giovanni. Y caímos. Sí. Y tuvimos muchas fiestas. En verdad, Giovanni, hablaste la verdad, Giovanni, en ese grupo de JR Latino, JR Latino. era un tremendo grupo. Aí na JR Latino, a nasce, nós temos 2 vídeos para mostrar, promego nós grava. É promego nós grava, tá la envidia. La envidia primero. La envidia. Le dio duro, dijo, no vamos a pasar de Le da dinero. el duro, le da el duro. En tu camino. Bom, aqui, lá nós vamos la envidia. Esse aí te promego JR Latino a grava, junto com o Nhaco. Yo salgo de mi casa y acompaño a mi mujerón. Me monto en mi carrito, que tremendo maquinón. Me tiene envidia, me tiene envidia, me tiene envidia, me tiene envidia. Me bebo mi traguito y salto de emoción. Bailo toda la noche, que tremendo vacilón. Me tiene envidia, me tiene envidia, me tiene envidia, me tiene envidia. Veo que me miran por aquí y por allá, con los ojos sobre mí. Ay caramba, qué maldad. Me tiene envidia, me tiene envidia, me tiene envidia, me tiene envidia. Todo lo que yo tengo me lo gané con trabajo. La gente a mí me mira, yo lo mando para el trabajo. Me tiene envidia, me tiene envidia, me tiene envidia, me tiene envidia. Yo me fui a Puerto Rico y me monté en un avión. La gente a mí me dice que yo soy un comparón. Me tiene envidia, me tiene envidia, me tiene envidia, me tiene envidia. Todo el mundo me critica porque soy un vive bien. Todo mío es porque yo lo trabajé. Me tiene envidia, me tiene envidia, me tiene envidia, me tiene envidia. Sí, con JR, arrasando, conquistando el reino. Pero qué bien, el Ñaco. Motilla Record. Ay, ¿qué voy a hacer? Me tiene envidia, 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 Ay, ¿qué voy a hacer?
hacer, me tiene si yo envidia, vivo bien, me tiene envidia, yo vivo bien, me tiene si yo envidia, visto bien, me tiene si yo envidia, canto bien, me tiene si envidia, yo como bien, me tiene si envidia, tengo dinero, me tiene si envidia, tengo mujer, me tiene si envidia, tengo dinero, me tiene si envidia, tengo mujer, me tiene si envidia, yo vivo bien, me tiene si envidia, yo canto, me tiene si envidia, yo vivo bien, me tiene si envidia, yo canto bien, me tiene si yo envidia, como bien, me tiene si envidia, tengo dinero, me tiene si envidia, tengo mujer, me tiene si envidia. yo vivo bien. Ay, ¿qué voy a hacer? Me tiene envidia, 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 Si yo vivo bien, me tiene si envidia, yo como bien, me tiene si envidia, yo bailo bien, me tiene si envidia, yo visto bien, me tiene si envidia, tengo dinero, me tiene si envidia, tengo mujer, me tiene si envidia, tengo dinero, me tiene si envidia, yo visto bien, me tiene envidia, ay, ¿qué voy a hacer? me tiene Ay, ¿qué envidia, voy a hacer? me tiene Si envidia, yo canto bien, me tiene si envidia, yo vivo bien, me tiene si envidia, tengo mujer, me tiene si envidia, tengo dinero, me tiene si envidia, tengo dinero, me tiene si envidia, tengo mujer, me tiene envidia, ay, ¿qué voy a hacer? me Vamos, tiene ay, ¿qué envidia. voy a hacer? Y yo me pregunto, ¿por qué me envidian? La envidia es el arte de... A codiciar lo de la otra persona. Vamos, para quieto. Essa é uma composição de Edgar Yanga, Magic Ed, um arreglo de mim mesmo. E bande a que plaza. Ela que plaza, estava atrás. Nós tocamos bastante caminho, né, Iago? Sí, ¿tú sabes? ¿Te acuerdas? Agora temos de 7 café. Sí, ¿te acuerdas, Giovanni, de esa canción? Cuando se fue la luz. Se foi a luz. Não. Sí. Cuando se fue la luz, sacamos esa canción. Ahí en City Café. Ah, Estaba sí. no- Sí, ¿no te acuerdas? No, Pregúntale a Egal. Yo comencé, me tiene envidia. Dice Egal, dije, vamos a sacar esa canción. Y ustedes armaron la canción. Pida. Oye, eso se dio. Ahora, Giovanni, yo te voy a decir una cosa. Nosotros lo que no tuvimos fue suerte. Porque hay personas que tienen canciones más feas que esas, te lo digo yo. Y son gente que están, oye, lo que pasa es que esas personas tienen su plataforma. Sí, claro. Mira esa bachata que tú no la, esa que sacamos, que yo la oigo, la pongo, es una bachata bonita. Ya Sí. después de valorizar en el mercado, ¿comprende? A plataforma, hoje em dia, está um gorolo que grande. Para comer. Y esa Sí, bachata sí. está bonita, una bachata que está fea. Pero, Congo Baby, é pieza não aqui, está imortal. Você bota cantando não tem qual, ué. Uno como vai, bota cantando La Envidia, bota cantando Corazón Negro, bota cantando. Sí, lo que pasa es que no importa, porque si tú buscas TikTok, ahora mismo las canciones que están metiendo son canciones viejas. Ahora los artistas, mira Julio Iglesias, ahí está él metido en TikTok. Todas las canciones de él tú lo buscas buscando view. Aunque no sea él, porque él no necesita eso, pero quizás su manager, etcétera, etcétera. ¿No me entiendes? Mira, Oscar Sarante también. Mira, yo Casada está muerto. Está muerto. Mira, Pero esa su canción que sacó él, que dio un palo, esa canción, ¿cómo se llama esa canción? Amor a media... A medianoche. Sí, Amor a Dime, medianoche. búscalo para que tú veas. Mira. Pero eso no estaba pegado. Ahora que murió, ahora... Se pegó. Y después de Imagínate. muerto le Imagínate. dieron, ¿cómo se llama? Imagínate. A mí me den antes de morirme lo que me vaya a dar, dámelo antes. No, antes de morirme. pero así la industria es así ahora. Es así. O vivía ahora con no te más, entonces ahora y... Botín tú. Así es. Turco, vamos a darle a ñaco, porque está muerto, vamos a darle tú. No, dámelo en vida, viejo. En vida. Dámelo en vida. Nós tínhamos mais, também tá a Bira Hits, com o Coração Negro e com Teco Aue da Zona, Iaco. Sí, claro. Teco Aue. Desde Teco aquí, Aue. Giovanni. Pieza neta imortal. Ahora va a ir un camino.
un tico de papiamento, ¿no? Sí, sí. Tu gente está... Ahora me va un camino para mi canta, pero mi canción, pero mi pieza que gente está pidiendo es Corazón Negro. Corazón Negro. Gente está gustele. Es un inmortal. Inmortal, esa canción no pierde. JR Latino, Corazón Negro, hit Tecu Awe. Sin duda. Vamos a qué. Consentimiento, el ñaco. Pensando en ti estoy, pensando en tus recuerdos, en aquella noche que pasamos juntos, una noche de locura, una noche de caricia, una noche simplemente mágica. Luego amaneció, ya no sé lo que te pasó. Sería efecto del alcohol, de verdad no sé lo que te sucedió. Yo que te entregué mi corazón rojo, no lo supiste valorar. Por eso ahora yo quiero corazón negro, que sea negro y duro, ya que rojo me hace daño. Un corazón negro y duro, porque rojo me está haciendo daño, me está haciendo daño. JR Latino, Costilla Records. Yo te quería dar todo mi corazón, como solamente una princesa lo merece, porque eso eres para mí, una doncella bella y caprichosa, y no voy a caer en tu juego. Cogiste mi corazón rojo, lo marusaste, por eso ahora quiero corazón negro, que sea negro y duro, ya que rojo me hace daño. Un corazón negro y duro, porque rojo me está haciendo daño, me está haciendo daño. Pero aún así no te guardo rencor, esto me sirvió de experiencia a no entregar mi corazón así, así, por así. Pero a toda la que venga ahora le tengo el corazón negro, mi corazón negro, mi corazón negro, mi corazón negro. JR Latino, conquistando el reino. Corazón Negro. Ese estaba un hit tan grande. Ñaco, nos tiempo está llegando. Va a comer,
Botava tá lasto aqui, botava tá com o projeto 3, bueno, não está com nada mais, off. No, mira con Proyecto 3, sí, pero ahora hay estamos, ¿cómo se llama? Merenguito está, va a hacer una salida pronto. Entonces estamos parados por un tiempecito, no mucho, como un mes así. Ok. Projeto 3 está consistido em Nhaco, Merenguito e Chofi. Y Chofi. Sim. Mas você tocando, é banda Quieto tocando vai, até qual? quieto vai. Esse aí bota bem, você Sim. pode walk. E aqui aí também bota canta hora de petição, toch? Ya, yo, Giovanni, para decirte, yo voy donde me digan. Tú quieres tocar con el ñaco, cantar, yo me voy para donde quiera. Si la gente me pide, Giovanni, yo estoy para la gente. Yo soy de mi público. Sim, seguro. Iago, prometo que não será. Toch nos que sa, Kiko tá bom plano para o futuro. Que bom plano para o futuro, tá? Bueno, Giovanni, el futuro mío ahora mismo es, tú sabes, tratar de pegar esta bachata que nosotros sacamos. Não me engañes. No, tú no me engañas, demonia, porque es una bachata que yo sé que va a ser un hit. Vamos a ponerlo en plataforma. Claro, Giovanni, vamos a darle eso. Yo estuve hablando con tu hermano y creo que vamos a hacer esa bachata. Vamos. Porque la bachata está muy bonita, la gente le gusta la bachata. Yo le he puesto en un lugar y me enseñaco, tremenda bachata. Vamos a trabajar en eso. Entonces trabajamos en eso por este año que estamos, porque ya no estamos finalizando los tiempos, Giovanni. Sí. Sí, Giovanni, el El tiempo está tiempo se llegando. va rápido. Claro, mira, Se va rápido. hoy estamos a 22, ¿no? De febrero. Ayer, por el otro día fue que se fue el año. Y nos estamos poniendo viejos. Y yo antes de morirme, yo quiero tener una bachata pegada. Y yo lo voy a lograr, Giovanni, porque esas son las cosas que yo le he pedido a Dios. Porque, te puedo decir algo, fui famoso en Santo Domingo, donde quiera, y soy famoso en Bonaire. Seguro. Pero no tengo dinero, pero me siento bien. Con lo que Dios me ha dado. Y no me quejo de Bonaire ni me quejo de Dios. Le agradezco mucho a Bonaire en estos 31 años que tengo aquí en Bonaire. Le agradezco mucho a Bonaire porque nunca he sido un hombre que nunca he tenido problema con nadie. En 30 años. Ya. Mucha reputación. ¿Qué bebo? La policía sabe que yo bebo, todo el mundo sabe que el ñaco bebe. Me gusta tomar, pero sin problema. Sin problema. Bebo tranquilo. Sin problema. Y me gusta mi música y vivo mi música. Y lo principal, bueno, lo que yo tengo, Giovanni, es una cosa que hay que tener. Eso, todo el mundo quisiera tener eso que yo tengo. Que tengo mi público. Y también hay otra cosa, que donde me siento a beberme una cerveza, ahí están toditos conmigo. Porque soy un hombre muy tranquilo. Tranquilo. Y siempre sería, si le pido a Dios, estar así todo el tiempo, Giovanni. Jaco, nós temos opi danki, diga chega cerca nós awe, depois de urato, que nós estava a buscar oportunidade que para oportunidade chega, para contar nós tudo o que cubasi, então, maneira subir sempre que siga os éxitos, Claro. então nós também traemos e pieza para botar em plataforma. Claro que sí. Danke, bueno. Giovanni, por esta oportunidad. Bueno. Y que tenga una linda noche también. Bueno. Se eu não tenho outro simango, Deus queira. Nós vamos ver com o Nhaco, el maniático, boa noite. Tchau.